Queridos hermanos y hermanas, celebramos en este día la memoria de un gran santo de la Iglesia que con su fe y con sus conocimientos también del encuentro con el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros muchos tratados, sobre todo para acercarnos al misterio de salvación, al misterio del amor de Dios. Qué importante para nosotros como cristianos católicos es la tradición con T mayúscula, porque es en la tradición que nosotros nos vamos dando cuenta cómo ha caminado la Iglesia, y cómo también el Espíritu Santo ha iluminado el caminar de la Iglesia. Nos encontramos en este tiempo del sínodo, y cuando nos encontramos con un padre de la Iglesia, nos damos cuenta también de que en este sínodo, pues siempre la Iglesia ha caminado con la presencia del Espíritu Santo, siempre ha caminado, en otras palabras, con la compañía de la Santísima Trinidad. Qué importante, por lo tanto, es ver el papel fundamental que desempeñaron los padres de la Iglesia e incluso hasta el punto de dar su vida. Pero ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Acerquémonos primero a la persona de Jesús. Jesús, sabemos muy bien que en su proyecto de salvación, que es la construcción del reino de los cielos, lo primero que realizó fue construir comunidad. Una vez bautizado, una vez que comienza su ministerio, de su predicación, comienza a formar esa primera comunidad representada por 12 apóstoles, es decir, la comunidad de los discípulos o la comunidad de los apóstoles. Estos 12 apóstoles que representan las 12 tribus de Israel, y las 12 tribus de Israel pues verdaderamente representan a la humanidad entera, El Señor entonces forma esta primera comunidad, a esta comunidad que está con Él, les enseña los misterios de su reino y sobre todo les enseña a permanecer en su amor, porque es en el amor donde la comunidad se construye y donde la comunidad se mantiene unida. Bien, el Señor forma en todos los misterios, revela todo su amor a esta primera comunidad constituida como la comunidad de los 12 discípulos. Pues los discípulos no se quedaron con aquello que el Maestro les enseñó. También los discípulos empezaron a formar comunidades. Y eso es lo que hemos escuchado durante este tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo cada discípulo empieza también a construir comunidad, empieza a formar comunidad, empieza a hablarles de la persona de Jesús. Muchas comunidades formaron los discípulos. Pero al mismo tiempo estos discípulos formaron personas que siguieran guiando en el momento en que ellos no estuvieran a esta comunidad. Y es allí donde entran los padres de la Iglesia. Es allí donde entran estos grandes pastores que la Iglesia tuvo durante 5 siglos, del siglo I al siglo V. Y hoy pues nos encontramos con la experiencia de este gran padre de la Iglesia, San Justino. Los padres de la Iglesia, por lo tanto, son los continuadores directos, si se quiere decir, de la misión dada por los discípulos o por las comunidades que los discípulos construyeron, recordando también que quien formó a los discípulos en el amor, o como les dije anteriormente, en los misterios del reino, fue el mismo Jesucristo. Los padres de la Iglesia son los continuadores, y algo fundamental y central de los padres de la Iglesia, que fueron los que definieron como tal la fe como la tenemos hasta el día de hoy. Durante el siglo I al siglo V es donde se cimentaron todas las bases esenciales de nuestra fe católica. Y desde este siglo nosotros en la fe no hemos cambiado absolutamente nada. Por eso somos una iglesia sinodal, porque siempre caminamos juntos, porque lo que se cimentó en los primeros siglos es lo mismo que nosotros seguimos profesando cada día. Y los padres de la Iglesia también nos regalaron un precioso documento. Si nosotros queremos acercarnos a esa fe que el Maestro enseñó a sus discípulos y que sus discípulos siguieron enseñando, en este caso a los padres de la Iglesia, y que ahora
los obispos, el Papa, son los continuadores de esa misión que ha sido encomendada por el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos como la tradición. Pues estos padres de la iglesia nos regalaron también un maravilloso documento, que en algunas reuniones del sector yo lo he recordado bastante. Y en ese documento es donde están las explicaciones correctas a las interpretaciones, si se quiere decir, de cada texto de la Sagrada Escritura. Y eso nos muestra, por lo tanto, cómo es nuestra fe y cómo, dónde nació como tal nuestra fe, que sabemos muy bien que en la persona de Jesús, pero que fue cimentada en los primeros siglos. Ese libro se llama Mysterio Salutis, Misterio de Salvación, que son 4 tomos en los cuales se nos da a conocer la esencia de nuestra fe cristiana católica. Recordemos también que es en estos primeros siglos donde se da a conocer las grandes herejías y que la iglesia refutaba a estas grandes herejías. Por ejemplo, surgió la herejía de que Jesús solamente era hombre, y luego surgió otra herejía donde afirmaba que Jesús solamente era Dios, y fueron los padres de la iglesia los que declararon y dijeron que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que nosotros profesamos cada día en el credo niceno-constantinopolitano. Esto entonces para que entendamos la labor maravillosa de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia que murieron defendiendo su fe. En el caso de San Justino así sucedió. Empezó a enseñar, empezó a predicar la palabra de Dios. Y llegó un momento que lo tocó hacerlo público, y en ese momento empezaron a perseguirlo hasta el punto que murió. Y por eso San Justino es mártir, y por eso hoy nos revestimos de rojo como signo de martirio, pero no un martirio cualquiera, es un martirio en defensa de la fe, es decir, morir por la fe, morir abrazando y amando la fe, amando y abrazando la cruz. Eso significa morir amando y abrazando a Jesús el Maestro, el formador por excelencia, el fundador y el constructor como tal del reino de Dios aquí en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, hoy entonces es importante que nosotros profundicemos sobre todo en el misterio de la fe, y que si hay algo sagrado y que debemos de amar y cuidar cada día es nuestra fe. Por eso siempre insistimos que no es la fe la que se tiene que adaptar al mundo, ni a nuestro gusto. Somos nosotros que debemos de adaptarnos a la fe que la iglesia nos ofrece, porque esa es la fe por los cuales muchos mártires murieron. Y en este día recordamos a este gran mártir, San Justino, que con sus enseñanzas filosóficas y teológicas han definido bastante la fe tal y como la profesamos en este día. Qué importante entonces es recordar esta maravillosa labor de los padres de la iglesia. Adentrándonos también un poquito a la experiencia de las lecturas bíblicas de hoy, seguimos encontrándonos con San Pablo, y en esta ocasión hace como un discurso de despedida de las principales iglesias de Éfeso, como escuchábamos en la monición. Les habla también de los peligros que van a tener, que no va a ser fácil el seguimiento del Señor, que no va a ser fácil el seguimiento de Jesucristo, que el anuncio al mismo tiempo traerá muchas contradicciones, muchas personas que rechazarán el proyecto salvífico de Dios. Pero les habla de que también de que se portarán algunas personas o algunas comunidades como lobos feroces que atacan el rebaño y sobre todo a los nuevos cristianos. San Pablo, desde que el Señor salió a su encuentro, desde que se convenció de que Jesús era el Hijo de Dios y que su evangelio era la mejor noticia para vivir la vida humana, ha proclamado sin miedo en Éfeso y en muchos otros lugares esta buena noticia, alegrando así el corazón de sus oyentes, la alegría del resucitado. Por eso cada vez que San Pablo anunciaba a Jesucristo, lo anunciaba con alegría y lo anunciaba también de manera radical, porque la fe en el Señor Jesús era algo esencial en su corazón. Y él la ha predicado, como recuerda a los Efesios, presentando solo a Jesús
y su evangelio. Nunca se presentó él, nunca se aprovechó de sus oyentes y nunca ha vivido a costa de ellos. Nunca se ha predicado a sí mismo, porque al que predica, al que da a conocer sin miedo, es al Señor Jesús. Hoy nos muestra entonces en la primera lectura San Pablo, que si hay alguien que debemos de centralizar siempre todo lo que hacemos, ese alguien se llama Jesús. En el Evangelio seguimos encontrándonos con esas grandes pruebas de amor que Dios tiene hacia la humanidad. El amor que no tiene medida. Mucho hizo Jesús durante su estancia en la tierra para demostrarnos su amor. Y hace algunas semanas se nos insistía, o mejor dicho, el Señor nos insistía que permaneciéramos en su amor. Es decir, que permanezcamos siempre en el misterio de amor. Y ese misterio de amor es lo que estamos celebrando con mucha alegría en este momento. El Señor en el Evangelio dice: ahora que me voy, ahora que voy a ti, se dirige a su Padre para que también les guarde, es decir, que nos guarde en medio del mundo en que nos toca vivir. Vamos a encontrar muchas adversidades, muchas situaciones difíciles, vamos a encontrar problemas grandísimos, pero recordemos que es allí donde también nosotros cada día nos vamos santificando, nos vamos santificando. Estas palabras de Jesús en el Evangelio entonces nos demuestra que Él nos sigue cuidando a cada uno de nosotros y sobre todo sigue cuidando nuestra tarea evangelizadora. Él no nos ha dejado huérfanos, estará siempre con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Cada día, por ejemplo, en cada Eucaristía, sigue con nosotros y se entrega su persona, se entrega su cuerpo y su sangre. Aunque nuestra tarea, queridos hermanos y hermanas, en el mundo es ardua, tan ardua como la de Jesús, tenemos que ser muy buenos ciudadanos y muy buenos seguidores de su Evangelio. Pidamos en este día al Señor, pues, que nos ayude a crecer siempre en el amor, a crecer siempre en el amor, porque creciendo en el amor es como nosotros vamos creciendo en la fe, porque el mayor acto de amor es la fe. Y como sabemos muy bien, la mejor manera de dar a conocer nuestra fe es amando al otro. Y donde hay amor, hay unidad. Y donde hay amor surgen todos los frutos y los dones del Espíritu Santo. Que en este día, pues, nosotros sepamos reconocer este gran misterio de amor que celebramos en este momento. Que sepamos reconocer también las manifestaciones que Jesucristo tiene cada día con cada uno de nosotros. Y cada manifestación de Jesús es porque nos sigue demostrando su amor y sobre todo nos sigue mostrando su camino para que cada día podamos ser santos y podamos amarle, podamos incluso hasta morir amando, e incluso hasta morir por nuestra fe amándole a Él, sin tener miedo a nada, así como nos demuestran los grandes mártires de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.